tardes, queridos amigos y amigas. Estamos aquí con un programa muy interesante porque este mes de septiembre es el mes del testamento. Entonces quiero comentarles, ¿se puede heredar en vida? Y claro, este tema se llama donación y por eso mismo estamos aquí con una notaria del Estado de México que quiero hablarles un poquito al respecto. Ella es la notaria 163 con residencia en Naucalpan, es mediadora conciliadora notarial certificada por el Poder Judicial del Estado de México, licenciada y maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac y actualmente directora del Centro de Mediación y Conciliación Notarial del Colegio de Notarios del Estado de México. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa en Tips Inmobiliarios. Muchas gracias, Matilde. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicar con tu auditorio. Pues nuevamente agradecer y bueno, justamente dar este tema de pues tan álgido que se ha estado viendo ahorita con el mes del testamento, pues queremos que nos platiques un poquito a toda nuestra audiencia, pues esta parte de la donación. Primero como qué es, ¿no? Porque este mito urbano que dice la gente es que yo te quiero heredar en vida porque quiero muchísimo a mis hijos, ¿no? O a mis esposos, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues aunque técnicamente no es correcto hablar de heredar en vida, pues cuando llegan con nosotros a pedirnos que quieren heredar en vida, pues entendemos exactamente lo que están pidiendo, ¿no? A veces no tienen que llegar con las palabras tan precisas. Ahora sí que los abogados somos nosotros y quienes le damos la forma jurídica, pues somos los notarios o los abogados en su caso, ¿no? Pero sí, es un tema muy relacionado también con el mes del testamento, porque siempre sale en estas épocas. La gente cuando llega a hacer su testamento también te pregunta, ¿qué es mejor? ¿Qué les conviene más? ¿Heredar en vida, tal como lo dices, o heredar en testamento? La realidad es que no hay mejor o peor. Simplemente tenemos que hacer siempre un traje a la medida de la gente que nos está solicitando el servicio. Como notarios tenemos que darnos el tiempo para platicar con ellos. No, ay, me pide una donación y hago una donación. No, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu entorno? ¿Qué idea tienes? ¿Y en qué te puedo ayudar? La primera preocupación que les da es que mucha gente cree que es más barato donar que adquirir por adjudicación, ya sea testamentaria o intestamentaria. Básicamente es el mismo costo llevar a cabo la escritura. El costo de la escrituración no las quita nadie. Mucha gente tiene la idea que tanto adquirir un bien por herencia y adjudicárselo o adquirirlo por donación, pues es gratis, no tienes que pagar nada. Hoy justo estuvo una persona conmigo que está viendo un tema sucesorio y me dijo, bueno, como mi mamá me lo dejó, pues no me va a costar nada adjudicarme el inmueble, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le di la mala noticia que sí le va a costar, que afortunadamente en México ni las donaciones ni las adjudicaciones por causa de muerte nos causa impuestos sobre la renta. Entonces, es a lo que la gente a veces se refiere cuando nos dice, es que está exento, es que yo no tengo que pagar ningún impuesto, ya sea por la donación, si es con ciertas características, o cuando me lo dejan en una herencia. Pues sí y no. Y por ejemplo, justamente el tema de los costos, ¿no? Comentabas Exacto. Que de pronto es como el mismo costo si por ejemplo, no sé, queremos adjudicarnos, es decir, se abre una sucesión testamentaria o intestamentaria y nos adjudicamos, o si yo lo dono como a mi hijo, por ejemplo, entiendo que ascendientes en línea recta, pues es como que no pagas una parte, pero bueno, Así sí. Es. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito como de los costos, de estas diferencias, ¿no? Para que la gente pues pueda decir, bueno, tengo estas dos opciones y cuál es la que yo voy a decidir. Claro. Básicamente a lo que nos referimos nosotros cuando decimos que el costo es similar, es el costo de poner a nombre de esa persona el inmueble. Básicamente tiene el mismo costo si es en vida o por causa de muerte. Ahora, cuando alguien fallece, bueno, previo a llevar a cabo cuando platiques con tu auditorio de las sucesiones, también tenemos que, aunque llegue la gente con un testamento, tenemos que ver si es el último testamento para que se declare válido o no, se nombren herederos y se nombre albacea y en todo caso acepten sus nombramientos, ¿no? Pero de todos modos, al final del día hay gente que dice, no, es que entonces yo no quiero que lleven a cabo la sucesión y me lo quiero ahorrar. La sucesión realmente no es muy costosa y esa normalmente la tienen que llevar a cabo porque tenemos otros bienes, no nada más el inmueble que queremos donar. A veces tenemos dinero
En el banco, normalmente el banco se lo da a un beneficiario, pero también se necesita un albacea, se necesitan herederos, a veces hay legatarios. Entonces, no nada más es porque es más barato donar. Tenemos que ver el entorno, como platicábamos, de las personas. Mucha gente quiere, a veces queremos como papás, la verdad, allanarles que no sufran nuestros hijos, que no paguen nada. Y bueno, pues a veces no es tan buena idea, ¿no? Creo que mi idea, claro, salvo diferentes circunstancias, bueno, pues lo que es nuestro debe ser nuestro hasta el último día de nuestra vida, porque nosotros lo trabajamos, nosotros lo hicimos y sobre todo nosotros sabemos lo que nos costó. La gente cuando recibe cosas regaladas, pues a veces no valora esa parte, ¿no? Y sobre todo esto que comentas es muy, muy cierto. Digo, yo creo que a todas las personas quisiéramos como darles a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, independientemente de quién sea, pues, o sea, como que no te cueste, que no sufras lo que yo sufrí en algún momento. Sin embargo, esto me llama mucho la atención porque justo ¿cómo aplica la ley para que a lo mejor yo pues me vierto en los hijos, ¿no? Simón de Beauvoir habla del ser para otros y entonces dales todo a los demás y yo al final, pero para que no quedemos como hasta tan desamparados, ¿qué figura tenemos en la donación para que pues justamente la gente mayor o la gente no tan mayor, pero pues que quiere darles estas donaciones y después a lo mejor no hablamos de ingratitud o algo de pronto, claro. ¿Qué no podríamos decir a nuestro auditorio? Bueno, ya cuando llegamos también a las circunstancias especiales que puedan llevar a una persona a decidir si llevar a cabo una donación de uno o de varios inmuebles incluso, vamos a la segunda parte. Bueno, vamos a tratar de ver con la gente su entorno para ver si es necesario que protegerlos, ¿no? Entonces, ahí es cuando también les damos la opción de que al menos se reserven el usufructo de ese bien para que tengan el uso y el disfrute y donen exclusivamente la nuda propiedad. Este es un término que comentábamos hace ratito, sí. Matilde, y suena como muy chistoso, sí, ¿no? Sí, como muy rimbombante, así de... Exacto, es eso, ¿no? Que es nuda propiedad, hasta suena como desnuda, y la verdad es que sí, el origen sí es un poco ese. La propiedad es una sola, que está consolidada, entonces uno se puede desmembrar, así se llama, el desmembramiento de la propiedad en dos. Uno es la nuda propiedad, que es una propiedad desnuda, ¿por qué? Porque no está completa. Okay. Y el usufructo. Y el usufructo es el uso y el disfrute de un bien ajeno. No olvidemos que nos lo estamos reservando, pero la propiedad la estamos transmitiendo a quien le estemos donando. Sí estamos perdiendo la propiedad. No tiene plena disposición, porque, por ejemplo, si la persona que tiene la nuda propiedad quiere vender, pues necesita el consentimiento de quien tiene el usufructo para incluso hasta o continuarlo o cancelarlo, pero no puede vender solo, ¿no? Entonces, ¿el usufructo qué sería para que a la gente, bueno, nos quedemos claro después de tanto término tan raro? Sí, pues es un derecho en realidad, no es un derecho de propiedad, es un derecho real de disfrutar un bien que es ajeno. No olvidemos que es ajeno. A veces es que quiero donar, pero me quiero quedar. Bueno, entonces, en realidad la propiedad ya es de la persona a la que se la donamos. Nosotros nos estamos reservando, como padres, cuando lo llevamos a cabo así, el derecho a seguir disfrutando el inmueble. Puede ser por un X tiempo o puede ser de por vida, ¿no? Que es el usufructo vitalicio, como normalmente se conoce, que se extingue cuando la persona fallece. Y, por ejemplo, si hablamos así de algo como de un inmueble, si de pronto yo tengo un departamento, bueno, más bien un edificio que tiene varios departamentos, ¿no? Entonces yo quiero decir, es que yo se lo voy a dar a mi hijo, voy a hacer la donación. Entonces, hablando del uso, lo que yo estoy entendiendo es que yo estoy recibiendo las rentas, por ejemplo, de esos departamentos y a lo mejor, bueno, yo ya se la doy a mis hijos, pero yo como propietaria, o bueno, más bien como usufructuaria, exacto, ¿tengo esos como frutos o cómo sería un ejemplo como más coloquial para nuestra audiencia? Efectivamente, si uno dona a sus hijos, pensemos, a veces no en muchos departamentos, o sí, pero habrá que ver si hay un condominio, si no hay un condominio. Hay edificios muy viejitos que no tienen un condominio, que no lo han constituido. Entonces, puede donar el edificio y sí, efectivamente, yo como la persona que me reservé o que tengo el usufructo, yo incluso firmo los contratos de arrendamiento, tengo personalidad para firmar los contratos de arrendamiento y esas rentas las cobro yo fiscalmente, estoy facultado para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el uso y
el disfrute. Entonces, sí, efectivamente las rentas pues serán para quien tenga el usufructo, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de este usufructo, ¿puede ser por un determinado tiempo o puede ser hasta que yo me muera o cómo funciona? Regularmente nos lo reservamos de forma vitalicia, pero sí podría también reservarse, aplicar una modalidad donde se establezca que sea por un X tiempo. No es lo común, quizá no sea lo recomendable, mejor conservémoslo, el usufructo, pues por todo el tiempo que estemos vivos. Ok. Y sobre todo esta parte de, podría ser que exista alguna condición, es decir, si yo le doy el usufructo a esta persona, pero con una condición que no se case o que no haga algo, ¿no? Y si no se lo quito, ¿eso se puede o de pronto no? Hay algunas cosas que sí se pueden y otras que no. El tema de que no se case, por ejemplo, es muy común, pero a veces nos remontamos un poquito a los testamentos. De decir, a ver, sí te heredo siempre y cuando es una condición que se tiene por no puesta, que tú condiciones a alguien a no casarse. Eso en realidad, pues puedes ponerlo, pero a la hora que lo vean, pues no surte ningún efecto, ¿no? Entonces igual con el usufructo, eso no aplicaría. El usufructo en realidad no es tanto. El usufructo tiene un poquito más de modalidades permitidas, no hay una excepción en especial, pero habrá gente que a lo mejor diga, sabes qué, que con esa condición. Ahora, eso sería cuando si tú tenías la propiedad completa y donas la nuda propiedad y te reservas el usufructo, pues estaría muy raro que tú solo te lo limitaras, ¿no? Claro. Esto sería en el caso a lo mejor que fuera al revés, que tú te reservaras la nuda propiedad y que estuvieras dando el usufructo a otra persona, ¿no? Okay. Pero ya como que el contexto sería pues totalmente diferente. Y la razón a veces para dar ese tipo de usufructos puede ser otra, ¿no? Puede ser incluso que le debas dinero a alguien, algún contexto diferente, ¿no? Y hablando de eso, o sea, ¿qué pasa si de pronto a lo mejor yo le quiero dar el usufructo a mi hijo, ¿no? Pero después mi hijo ya es una mala persona y ya no me da, o no me cuida, ¿no? Yo estoy mayor de edad, no me lleva al médico, etcétera. ¿Puedo yo agarrar y decir, sabes qué, cancelo este usufructo por ingratitud o por algún tema que pues me está haciendo violencia, cosas así que pues tristemente suceden, amigos y amigas, como ustedes saben, pues aquí pasa todo en México, ¿no? Pues al final del día sí, una donación finalmente es revocable. Tendrán que acreditar los supuestos y lo que se está argumentando, sí, por supuesto, pero siempre es revocable. A veces nos cuesta un poquito de trabajo de repente cuando queremos llevar a cabo una operación o incluso los profesionales inmobiliarios que llegan con una escritura, por fin concretaron una venta y cuando llegan y tiene un crédito de banco o incluso de alguna otra institución, como viene de una donación, no se los aceptan como un título de propiedad válido, salvo que quien donó comparezca, porque básicamente es porque una donación es revocable. Entonces, el banco se puede quedar ahí sin su garantía porque, otorga un crédito hipotecario con un inmueble que su antecedente es una donación y, bueno, pues tiene el riesgo de ser revocada. Porque además, aparte de la revocación, también puede haber otra cuestión, que pudiera haber una revocación de una donación porque sea inoficiosa. Y eso es, por ejemplo, que alguna persona quien donó llegara a tener un hijo. Y un hijo menor de edad, pequeño, pues siempre son acreedores alimenticios, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en un tema un poquito más complejo, que podría ser inoficiosa o únicamente quedarse con la obligación alimentaria esa persona. Entonces, al final del día, hasta que no quede firme esa donación, pues muchas instituciones no quieren tomar ese inmueble como una garantía, ¿no? Y quisiera también que nos platicaras cuáles son los derechos y responsabilidades de un usufructuario cuando yo tengo, pues ya me dan esta parte, pero pues ¿cuáles son? Pues bueno, básicamente es cuidar el inmueble siempre, llevar a cabo todos aquellos gastos, tanto comunes, impuestos, y cuidar que no sufra ningún menoscabo ese inmueble. Pensemos y recordemos que quien tiene el usufructo, al final del día, cuando falte, no va a tener la propiedad. Entonces tendrá que no haber sufrido menoscabos, más que a lo mejor los habituales de uso, que bueno, pues la pintura lo pintas, todas aquellas cosas habituales, tienes que entregarlo pues en buenas condiciones para que la persona que tiene la nuda propiedad pues pueda continuar el disfrute incluso y en su momento consolidar la propiedad. Y hablando de temas inmobiliarios, o sea, bueno, nosotros como asesores inmobiliarios de pronto pues nos llegan títulos que tienen usufructo, nuda propiedad, pero
hablando ahorita que comentabas que el banco dice, bueno, pues yo no voy a tal vez aceptar este título porque pues se puede revocar una donación, pero si solamente existiera un usufructo de una nueva propiedad, normalmente sí se pueden realizar esas operaciones, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque pues de pronto pues es como lo que hablabas de desmembrar como una propiedad, entonces ¿cómo puedo vender una sin la otra o cómo funciona? Pues ahí en ese caso comparecen las dos partes para llevar a cabo la venta. Y si no, o sea, no podrías aisladamente solo vender una parte de ellas. O sea, pues sí podrías, de hecho, la nuda propiedad sí podrías incluso enajenarla aparte. Cuando es el usufructo, pues normalmente sí necesitas pues el consentimiento de quien tiene la nuda propiedad para evitar un menoscabo, para ver qué garantías van a dar específicamente para garantizar que el inmueble continúe en buenas condiciones. Cuando tienes la nuda propiedad, también lo podrías enajenar, pero es importante que la gente que te está comprando sepa que es un inmueble que está sujeto a un usufructo y que tiene que respetarlo, ¿no? Este tema está muy interesante en relación a las donaciones que existen, pero bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso con la notaria Patricia Ruiz de Chávez con este tema tan importante como es la donación. Bueno, pues la primera recomendación, y esa la hacemos en este tema y en todos los temas, todo lo que queramos hacer con relación a nuestro patrimonio o incluso nuestros hijos, pidan una cita con su notario de confianza para que los asesore. Y es importante, como cuando vamos a veces con el doctor, que tenemos que decirles pues prácticamente toda nuestra situación, igualito con el psicólogo, igual con el notario. Es importante que los notarios tengamos toda la información para poderles dar pues todo el panorama de opciones que tienen y que ustedes tomen la mejor decisión, porque al final del día quien toma la decisión de qué hacer, pues son ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que eso es muy importante porque de pronto lo que tú decías antes del corte es justo esto, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos en algún momento pues saber qué es lo mejor, pero tenemos que contarles la película a ustedes para que ustedes pues puedan desde esta perspectiva si me conviene o no conviene donarle a mi hijo, si yo me reservo algún usufructo, una temporalidad, algo. Y bueno, pues como todos unos expertos, pues por eso son notarios, ¿no? Pues ya puedan darnos como esta gran orientación, sobre todo, ya sea gente mayor o gente que pudiera llegar a tener pues otros bienes. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cuál sería esta diferencia entre el usufructo vitalicio y una donación con reserva de usufructo? O sea, por ejemplo, entiendo que solamente te dono la propiedad, pero no hago el usufructo y la nuda propiedad. O sea, estas diferencias, entiendo que comentabas que de pronto es solamente como para apoyar a las personas, pero pudiera haber, aparte de eso, alguna otra diferencia sustancial, perdón. Claro. Fíjate que sí, en realidad, bueno, cuando uno dona una propiedad en términos generales, ya y no se reserva el usufructo, pues al final del día esa propiedad completa que tenía el dueño, el titular original, se la va a pasar a quien le done completita, no estará desmembrada y esa persona tiene absolutamente todas las facultades de disposición del inmueble, ¿no? Cuando uno se reserva como padre, o incluso no como padre, como abuelo, o incluso de hijos a padres, o sea, puede ser para cualquier lado, bueno, pues nos reservamos todo el tema del disfrute e incluso explotar el inmueble y explotar que es, bueno, pues poderlo rentar y tener derecho a esas rentas, ¿no? O vivirlo. Mucha gente lo que necesita es tener ese inmueble para seguirlo viviendo, no necesariamente para rentarlo o para llevar a cabo algún movimiento de esos, ¿no? Y me llama la atención también de pronto que comentabas que en algunas ocasiones algunos bancos o así no aceptan mucho el título de donación porque se puede revocar, pero pasa como en algún juicio que dices, bueno, a los 5 años ya podría, después de una sentencia, decir, bueno, pues ya no hubo ningún movimiento y bueno, yo banco lo acepto. ¿En donación ocurre lo mismo o qué sucede para que ya después pueda decir, bueno, pues ya tengo tanto tiempo que tengo mi donación o a lo mejor ya se murió quien me lo donó, no sé, claro, para que nosotros como inmobiliarios o la gente que quiere vender y que tiene estos títulos que le donó, no sé, su papá, su abuelito, lo que sea, puedan hacerlo? ¿Cómo, claro, si hay alguna restricción o alguna opción más bien? Hablando de nuestra legislación en el Estado de México, sí podríamos hablar de que una donación se vuelve irrevocable después de 5 años. Entonces, esta parte es importante
pero también hay algunas otras características que puede tener, ¿no? Cuando tenemos, además para revocar tampoco es tan fácil, o sea, al final del día pues tendrían que ir a un procedimiento para que haya una determinación judicial que así lo diga, ¿no? Ahora, los 5 años efectivamente es así, pero recordemos que siempre puede también supervenir un hijo a quien donó. Y bueno, pues un hijo que nazca, siempre y cuando en realidad nazca, o sea, llegue a nacer, es un acreedor alimenticio preferente. Entonces, podría ser una donación incluso inoficiosa o podría, o sea, seguir siendo válida, pero la persona a quien se le donó hacerse cargo de ese menor en cuanto a darle los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber ahí muchos matices. Ahora, no todo está perdido y no entremos en pánico si nos llega una operación como inmobiliario que viene de origen una donación. Porque muchas veces la persona que le donó está viva. Entonces, el banco lo único que te va a decir, ok, sí, nada más que venga, también comparezca la persona que te donó, también a la firma, ¿no? A la venta. Entonces, bueno, pues eso le da ya la seguridad al banco de que no va a haber una revocación de la donación, ¿no? El tema de la superveniencia de hijos, bueno, pues podría moderarse con que ellos se hagan cargo de los alimentos, pero bueno, son pequeñas cosas que a veces las instituciones, no solamente bancarias, crediticias de cualquier categoría, pues podrían tener ahí pues un foquito rojo que ellos lo mandan evaluar a su jurídico y bueno, pues tomarán la determinación, ¿no? Y quisiera preguntar también si tienen algunos beneficios fiscales al ser una donación. Sí, efectivamente. Otra parte de querer la gente donar en este momento es que el impuesto local por adquisición se paga al 50%. Entonces, bueno. ¿En el Estado de México, perdón? En el Estado de México se paga al 50%. En Ciudad de México también, cuando llevas a cabo la operación, habría que ver las legislaciones de otros estados, porque recordemos que además este es materia local. Entonces, bueno, pues cada estado tiene su legislación y nos sorprenderíamos, la verdad, es que tenemos un país con, no todo es igual, incluso hasta es materia de otra charla, pero la edad para testar varía muchísimo en los estados, la edad permitida para llevar a cabo un testamento. Entonces, a veces como notarios leemos otras legislaciones de otros estados y pues sí nos sorprendemos de cosas que nos imaginamos, ¿no? Entonces, también eso es algo que tenemos que atender a la legislación en la que esté el inmueble para ver cómo lo evalúan las instituciones. Y, por ejemplo, las razones más comunes para establecer el usufructo, bueno, comentabas que para cuidar como los intereses de la persona, pero algunas otras que por tu experiencia como notaria te hayas percatado de que, bueno, pues así las personas normalmente reservan estos usufructos. Sí. Fíjate que hay una cosa bien interesante. De repente, en México, las donaciones y las herencias no están grabadas con impuestos sobre la renta. Pero México es de los muy pocos países que no graban ni las herencias ni las donaciones. Entonces, a lo largo de muchísimos años, ha habido muchas iniciativas que tienden a grabar las herencias. Entonces, de repente empieza a salir alguna iniciativa, empieza a haber el run que van a empezar a grabar las herencias y ahí es cuando empiezan a hablarlos a los notarios que quieren llevar a cabo la donación de la nuda propiedad a sus hijos. Precisamente es por esa circunstancia. Hay gente que pues le decimos, bueno, oficialmente aún no hay nada, pero de todos modos insisten, pero lo que comentábamos, ¿no? Uno puede decidir lo que quiera, cada quien conoce a sus hijos, pero siempre tiene que tener una decisión informada. Hay gente que cuando empieza el rumor creen que ya está publicado y dices, no, a ver, en realidad aún no hay nada, hay el rumor, pero tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Entonces, cuando hay eso, empieza de repente, pues, la desbandada a llevar a cabo donaciones y bueno, pues ya será decisión de cada persona, ¿no? Y esta parte del usufructo o la nuda, ¿solamente hablamos de propiedades o también hablamos de no sé, negocios que ya están en marcha y que yo quisiera darles este usufructo a mis hijos o solamente son propiedades? Pues en realidad el tema siempre es, habría que atender al tipo de sociedad.
Hay muchas sociedades que son de personas, otras son sociedades de la sociedad anónima de capital variable no es una sociedad de personas, es de capital. Entonces hay que ver, pero además al final del día es muy difícil fraccionar, incluso yo creo que el tema corporativo lo puede uno complicar muchísimo, ¿no? Hay que platicarlo, hay que atender a los estatutos, hay que checar la ley que rija a cada una de las sociedades, pero en principio creo que aunque hubiera alguna que estuviera previsto que alguien tenga el usufructo, incluso cuando menores heredan acciones, es un problema. Eso no es a veces tan recomendable porque les paralizan muchas veces las decisiones corporativas, porque cuando hay menores, pues para todo tiene que intervenir un juez. Un tutor. Y justamente hablando de la edad, ¿no? Y de menores de edad, yo podría reservarle el usufructo a mi niño de, no sé, 5 años y tener un tutor o un curador como si fuera el caso en alguna herencia, o no se puede con esta parte del usufructo cuando hablamos de un menor de edad. Pues en realidad ellos podrían tener la propiedad, podrías donarles una propiedad o alguien más donarles una propiedad y en ese caso, pues un menor de edad no puede comparecer ante nosotros a recibir una donación o a firmar la escritura y tendrían que comparecer sus padres también en representación de ellos, pero sí, los menores de edad pueden, por supuesto, tener derechos de propiedad, que a veces es un problema porque para cualquier movimiento necesitan autorización judicial. Nosotros no podemos disponer, más bien los padres no pueden disponer de los bienes del menor a su antojo, necesitan siempre una autorización judicial, entonces también hay que pensar esa parte, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo quiero que lo tengan toda la vida y bueno, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Que siempre tomen esa decisión informada. Okay. Y cuando hablábamos hace un momento también de que de pronto es complejo, o sea, revocar una donación o cosas así, pero bueno, ¿cuáles serían estas como puntos importantes que nosotros como audiencia tendríamos que decir, bueno, yo tengo estos requisitos que pudiera yo revocar la herencia que le doné a Pati, porque pues no sé, a lo mejor ya no me va a ver, por ejemplo, ¿no? Y que tú dices, bueno, es que eso no, por eso no podría, ¿no? Revocar la donación. ¿Cuáles sí serían los puntos con los cuales yo sí pudiera tener elementos suficientes para poder hacer una revocación de una donación? Claro. Pues mira, cada legislación tiene sus características que tienen que acreditar. Por ejemplo, la más común es ingratitud. ¿Qué puede ser ingratitud? Que a lo mejor yo te dono una casa y en un momento dado yo me quedo sin bienes suficientes para vivir, aunque cuando doné los tenía, porque estoy obligado antes de donar de reservarme bienes suficientes. Eso es muy importante. Muchas veces a lo mejor pues pasaron otras cosas y ya no tengo bienes suficientes. Entonces, esa persona a quien yo le doné tendría la obligación de socorrerme. Si esa persona no me presta ayuda en esas circunstancias, esa es una causal de revocación de una donación, por ejemplo, ¿no? Puede haber muchas, cada legislación puede tener, pero básicamente el tema de la ingratitud o incluso cometer un delito contra la persona que nos donó también podría ser una causal de revocación. Siempre evaluadas, evidentemente, por un juez. Ok, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos pues tristemente, ¿no? A lo mejor yo sé que me vas a donar y te voy a hacer algo como en contra tuya. Obviamente tenemos que hacer como una carpeta de investigación para ver que se justifique esta parte y pues ahí ya sería como el tema de la revocación. Pero también que está viendo que tú eres mediadora, también antes del juez puede llegar como con el tema de mediación para hacer esta parte. Fíjate que lo que pudiera ser un tema quizá penal, los mediadores, en el caso de nosotros, no intervenimos en temas que pudieran llegar a ser constitutivos incluso de un delito, ¿no? Habrá que ver de qué estamos hablando. Mientras no sea un tema delictivo, posiblemente sí podríamos ver, oye, ¿sabes qué? No le quiero ayudar, o a lo mejor ni siquiera se enteró, porque también pasa que a veces le escribí un mail y no le llegó, y entonces ya le quiero revocar porque le estoy pidiendo, oye, espérame, ni siquiera me enteré, ¿no? Entonces también la parte de la mediación a veces nos sirve cuando menos para poner en blanco y negro las cosas. A veces muchas cosas son sujetos de temas de malentendido. Pero es que tú dijiste, y los chismes y todas esas cosas que al final no hacen más que dañar a la gente, ¿no? Entonces, sentar a las personas en una mesa de mediación en primera instancia, a veces ni siquiera llegas a concretar un convenio como tal que tenga carácter de cosa juzgada, pero a veces con que la gente hable, pues pueden llegar a arreglar las cosas, ¿no?
Ok, y bueno, nos gustaría que nos hablaras un poquito como para nuestra audiencia, la nuda propiedad. O sea, hablábamos como que se desnuda, como que este es desmembramiento, pero para que nos quede como más claro a todos, de que a lo mejor yo ya entendí que el usufructo es que son los frutos, ¿no? El rentar o disfrutar estos bienes, yo vivir ahí, pero la nuda propiedad entonces, ¿qué vendría siendo? Pues que al final del día eres el propietario de ese inmueble jurídicamente y no pueden disponer, o sea, no pueden vender sin que tú estés, más bien sin que tú vendas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión muy clara es cuando llevamos a cabo una venta de un inmueble que también está sujeto a a un usufructo, independientemente de que tiene que comparecer, muchas veces nos preguntan, oye, como él vive aquí, los dos pueden exentar el impuesto sobre la renta, ¿no? No, en realidad tenemos una sola persona, que es el propietario, que es quien tiene derecho a llevar a cabo la exención del impuesto sobre la renta, porque la otra persona no es propietario, es un derecho que tienen los propietarios, no una persona que tiene el usufructo, porque únicamente tiene un derecho sobre el inmueble. Entonces, esa persona, aunque le pagaran su parte correspondiente por renunciar y por llevar a cabo la cancelación, no tendría derecho a exentar. Únicamente la persona que podría, con las características que conocemos de ley, de venta de casa-habitación. Entonces, prácticamente, si yo tengo la nueva propiedad, puedo exentar, pero la otra persona pues no está vendiendo, ¿no? O sea, no tendría que exentar nada. No está vendiendo una propiedad, efectivamente. Ok, sobre todo eso. Y bueno, justamente para que también podamos nosotros decidir informadamente, como bien mencionas, la parte de la última sería como si yo quiero cancelar la hipoteca, y desafortunadamente fallezco, ¿no? Y entonces yo tenía el usufructo vitalicio. Entonces, sí, si tú quieres vender, ¿qué harías? ¿Qué haríamos como en registro público si yo quiero vender el inmueble para que sea como más sencillo? Pues mira, si hubiera si fuera el fallecimiento de quien tiene el usufructo, pues se extingue. Entonces, la persona que tendrías que llevar una pequeña escritura de consolidación de la propiedad. Normalmente conlleva, depende de cada estado, el pago del 50% que no se pagó del traslado de dominio y para poder inscribir esa cancelación. Claro, hay que acreditar el fallecimiento de la persona. Mucha gente piensa que como ya se murió, ya se canceló solito. Pues a registro público hay que informarle las cosas, nadie le avisa. Entonces se hace una escritura pequeña, no quiere decir que tienen que volver a escriturar el inmueble. ¿Es como una cancelación de hipoteca? Parecido, pero sí tiene que pagar el 50% del impuesto del traslado de dominio, como le decimos coloquialmente, cada estado se llama diferente, pero sí tendrían que pagar para consolidar su propiedad y poder inscribir en registro público. Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿nos puedes dar 3 tips justamente de la donación para nuestra audiencia, de las ventajas que voy a llegar a tener? Claro que sí. Bueno, pues una ventaja de la donación, en primer lugar, podría ser lo que la gente quiere, que desde el principio sus hijos ya tengan la propiedad, evitar un posible impuesto que pudiera generarse si en algún momento se llegaran a gravar con impuestos sobre la renta, tanto las donaciones como las sucesiones. Ese sería un primer aspecto. Se cumpliría esa inquietud que tienen las personas. Independientemente de eso, el usufructo no estaría gravado de impuestos sobre la renta, entonces seguiríamos con la recomendación que se lo reserváramos. Claro, siempre la última palabra la tienen las personas y que no olviden finalmente que una vez que quien tiene el usufructo fallece, tendrán que llevar a cabo los trámites para cancelar ese usufructo y poder consolidar su propiedad en una escritura. Pues muchísimas gracias y nuevamente pues compártenos tus redes sociales para que pues la gente te pueda oír, bueno, ya sea las tuyas o las de la notaría, porque sí, bueno, estos temas son muy importantes y es una muy buena notaría del Estado de México, que pueden acudir con ella y bueno, pues que nos compartas. Claro que sí, bueno, mi correo electrónico es pmruiz@notaria163.com.mx y mis redes sociales, en realidad no tengo red social ya voy a abrir una, de la notaría como tal, pero pues son mis redes personales, Patricia Ruiz de Chávez, en Facebook y en Instagram igual. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Esperemos que les haya gustado este programa de los mitos y realidades que puede llegar a tener una donación o donar en vida. Y pues bueno, justamente queremos agradecerles y esperemos que nos sigan en nuestro próximo programa en Tips Inmobiliarios. Hasta luego.